En esta novena parte de los Misterios de Babilonia vamos a continuar donde dejamos la lectura en el episodio pasado. Vais a ver el porqué de estas ilustraciones, tanto de la que habéis visto en portada, una mina de carbón, como también esto que estáis viendo aquí, a mi espalda. Fijaos bien en esta imagen, es un volcán, pero en la cúspide del volcán, en el cráter, se muestra algo. Hay un relámpago. Muchas personas han podido apreciar que esto acontece en más de una ocasión. Se junta el volcán con unos relámpagos que van hacia el cráter. Algunos dicen que surgen prácticamente de abajo hacia arriba por cuestión física, pero no siempre sucede así. Otras veces es completamente al revés. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay distintas teorías, no termina de estar todo claro, pero sucede. Y hoy vamos a ver algo que nos ayudará a comprender por qué sucede esto. Ya sabéis que estamos hablando en estos misterios de Babilonia, de una transición, de una maldad, de antes del diluvio a después. Ahora nos vamos a encontrar ya en esa situación cuando van a salir del arca, cuando van a encontrarse cómo queda la tierra a partir de entonces. Y durante esas descripciones que Ellen White da allí, comprenderemos muchas más cosas que siguen estando en nuestro mundo actual y otras que han desaparecido. Y todo esto, una vez más, va a servir de base para ir comprendiendo lo que vendrá después en todo a lo largo de estos temas, que cada vez veréis que se van a poner más interesantes aún. Una vez más, vamos a seguir con la lectura de este libro, Patriarcas y Profetas, que tanta luz arroja sobre esos tiempos y que sin el cual muchas veces, muchos detalles, no terminaríamos de encajarlos. Pero no solo esto, muchas veces no entenderíamos de dónde surgen los misterios de Babilonia con plena claridad. Vamos ya, sin más, a continuar donde lo dejamos. Cuando Noé vio las poderosas fieras que salían con él del arca, temió que su familia, compuesta de 8 personas solamente, fuese devorada por ellas. Pero el Señor envió un ángel a su siervo con este mensaje de seguridad: y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Fijaos que a partir de aquí les dice a ellos que tranquilos, los animales no los iban a dañar porque Dios les iba a enviar una protección especial. Evidentemente, si no fuera así, lo más fácil era terminar devorados. Los animales no se habían vuelto buenos por entrar en el arca, no se habían vuelto ya
vegetarianos todos. No, seguían con el pecado en ellos, al igual que la humanidad. Por eso ya no hubo una transición de los animales hacia mejor. No, seguirían en el orden que Dios tuvo que haber establecido por fuerza para adaptarlo a las causas del pecado en este mundo. Pero el riesgo estaba, podían morir, devorados. Dios no lo permitiría. Pero eso no se extendería por siempre a todas las generaciones, por supuesto. Era para ellos porque eran 8 en todo el mundo. Imaginaos con los animales que entraron al arca y cuando se reprodujeran, lo que podía llegar a costarles a ellos, como es aquí relatado, la propia vida. Pero hay algo más. Fijaos cómo continúa todo esto. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Esto es Génesis 9, versículos 2 y 3. A partir de aquí hay un cambio en la dieta del ser humano. Del ser humano creyente, del que quería ser fiel a Dios o del que era considerado su pueblo. Seguirían comiendo legumbres y hierbas. Bueno, las legumbres antes parece que no estaban en la dieta bien, pero aquí ya aparecen legumbres y hierbas. Pero no solo esto, sino que ya tenían el permiso para comer carne. Los antediluvianos ya lo estaban haciendo antes, por supuesto, pero no era voluntad de Dios. A partir de aquí vamos a ver ese cambio producido y para cuándo debiera ser, hasta cuándo también. Antes de ese tiempo, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra. Pero ahora que toda cosa verde había sido destruida, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Fijaos, es claro, ¿eh? Dios no quería que el hombre consumiera carne, pero hay una situación especial. Se ven obligados para poder subsistir bien, no faltarle nutrientes para nada, a tener que comer también carnes de animales. Eso sí, de los limpios, no de los que no tocaba. ¿Y por qué los antediluvianos ya lo habían hecho, el comer carne, antes que Dios se lo permitiera? Pues porque ellos ya se habían apartado del plan divino. Ellos ya no querían seguir las directrices que el Señor les había dado. Si os fijáis en Génesis, cuando Dios crea al ser humano, lo que hace es darle también una dieta, y allí para nada incluye tema animal, solo vegetariano. Pero aquí ya ha entrado el pecado, aquí ya ha terminado la tierra en esa civilización primigenia, y le es necesario tener que comer carne. Pero mirad cómo va continuando toda la historia. Toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio. Una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. A medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. Por doquiera yacían cadáveres de hombres y animales. Esta era la situación después del diluvio, ¿eh? El Señor no iba a permitir que permaneciesen allí para infectar el aire por su descomposición, y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. ¿Os imagináis millones de personas muertas, millones de animales, todos en ese proceso ya de descomposición? Un aire putrefacto absoluto, perjudicial, sin duda, para los que estuviesen vivos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Un viento violento, enviado para secar las aguas, las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. ¿Os dais cuenta de la magnitud de ese tipo de viento que el Señor hizo para que se secaran las aguas? Sería realmente terrible en su magnitud, pero no solo iba a servir para secar aguas, sino además para esto. Se rompieron las cumbres
de algunas montañas, ¿eh? Y encima de los cadáveres se amontonaron árboles, rocas y tierra. Pues ya os podéis imaginar qué cantidad de toda esa materia se puso allí encima. Pero esto no es todo. Esto que sucedió prácticamente ya al final de toda la cuestión del diluvio, nos añade toda esta cuestión muy interesante. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara, fueron ocultados de los ojos de los hombres. Todas las materias más preciosas, oro, plata, maderas súper escogidas, piedras preciosas. El ser humano de antes del diluvio lo tenía a su alcance y con eso que hacía, pues ya lo veis, lo llegaba hasta idolatrar, porque ellos, con su buen gusto, se supone, llegaron a hacer auténticas maravillas con todos esos materiales, todo de una gran belleza, pero llegaron a idolatrar lo que Dios les dio en vez de adorar a Dios. ¿Y qué sucede? La violenta acción de las aguas amontonó tierra y rocas sobre estos tesoros, y en algunos casos se formaron montañas sobre ellos. Ya veis, todo esto en ese periodo del diluvio. Montañas que se llegan a formar por encima de todos estos materiales. ¡Qué hecatombe! ¿Eh? El diluvio, una vez más, no solo fue cuestión de agua y se acabó. Hubo mucho más gran movimiento de tierra, con todo lo que ello implicaba. Tierra, viento. Dios vio que cuanto más enriquecía y hacía prosperar a los impíos, tanto más corrompían sus caminos delante de él. ¿Ha cambiado mucho el ser humano? Antes del diluvio eran así. Tenían riqueza, prosperaban, ¿y de qué les servía? Para apartarse de Dios. Y ahora, qué pocos son los que están en ese mismo estatus y también les da por acercarse a Dios de todo corazón. El ser humano definitivamente no cambia mucho después del diluvio a lo que era antes. Mientras deshonraban y menospreciaban a Dios, habían adorado los tesoros que debieran haberlos inducido a glorificar al bondadoso dador. Una vez más, en vez de glorificar a Dios, porque era el que les daba las cosas, se dedicaban a adorar a los tesoros. Una vez más, las riquezas, la vanagloria, por encima del mismísimo Dios. Idolatría absoluta. Una vez más, parece que poco ha cambiado el mundo, La tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. Fijaos qué descripción nos da del mundo antediluviano. Las montañas que había eran bellas, perfecta simetría. Después del diluvio esto ya no era así. Quedaron quebradas, irregulares. Totalmente distinto, Piedras, riscos y escabrosas rocas estaban ahora diseminados por la superficie de la tierra. En muchos sitios, las colinas y las montañas habían desaparecido, sin dejar huella del sitio en donde habían estado. Y las llanuras dieron lugar a cordilleras. O sea, es prácticamente un cambio de paisaje drástico en todas partes. Pero aún nos aclara más detalles. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros. Donde habían estado los tesoros más valiosos de oro, plata y piedras preciosas, se veían las señales mayores de la maldición, mientras que ésta pesó menos en las regiones deshabitadas y donde había habido menos crímenes. Interesante, O sea, donde había más material precioso, en general, también había habido algo, más crímenes. ¿Por qué será, La ambición. ¿Y qué sucedió?
que Dios hizo que donde había esos lugares de más corrupción, fuera donde hubiese habido más trastorno a nivel de tierra, a nivel de montaña. Un cambio expresamente diseñado por Dios para ocultar todas esas cosas. No todo fue una hecatombe al azar, fue una hecatombe, pero aún y así dirigida por Dios para tener que marcar algo que determinara que en el pasado había habido algo y que por culpa de ese pasado, de esa gente, ahora la superficie de la tierra era totalmente distinta, y más en esos lugares de tanta corrupción. ¿Es una advertencia? ¿Quiere decir que esto volverá a suceder? Pensad que el tema de hoy va precisamente en esta línea. Directamente a las palabras de Jesús, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que ya sabéis qué pasó. Vino el diluvio y acabó con todos. ¿La historia se va a repetir? Mirad qué más nos dice aquí. En ese tiempo, inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy día y han producido también enormes cantidades de petróleo. ¿Sabéis? Hay personas que dicen el petróleo, algunos especialistas, viene dado por efectos que no tienen nada que ver con el pasado de la Tierra. Aquí nos queda muy claro. Los grandes bosques, que eran enormes, produjeron el petróleo, pero también llegaron a producir el carbón. Por eso os he puesto esa portada con esas minas de carbón. Con frecuencia, la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Mirad la explicación que ahora nos va a dar sobre ciertos fenómenos considerados de la madre naturaleza, que tienen una causa, tienen un porqué, y cómo suceden. Es mucho más de lo que a veces se nos llega a decir en el mundo de la ciencia. Atención a lo que ahora vamos a ver. Repito la frase. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. ¿Habéis tenido alguna vez chimenea? ¿Alguna vez el hollín se enciende solo también, con un poco de calor, y se llega a incendiar parte de la chimenea? Toda la hulla. ¿Y por qué? Porque se queda como carbonizado, y entonces enciende también, prende con el fuego. Pero además, el petróleo. Tanto la hulla como el petróleo se encienden con frecuencia, dice, y arden bajo la superficie de la tierra, por debajo de la tierra. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Esta es una explicación que no se suele dar. Hay agua también debajo de la tierra, sobre todo la que llegó a quedar acumulada por después del diluvio, no solo quedó en los mares. Y cuando se producen esas calentadas de roca, se quema la piedra caliza, pero además dice que se derrite el hierro, y el agua que hay allí, ¿qué provoca? Pues que la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Tremendo, ¿eh? Vaya explicación. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas, semejantes a truenos sordos. ¿Os imagináis un trueno sordo? ¿Una explosión sin sonido? ¿Por qué? Porque queda allí debajo. Pues ya veis lo que acontece con ello. Terribles explosiones. ¿Y qué acontece cuando hay terribles explosiones? El aire se calienta y se vuelve sofocante. A esto siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellas no dan suficiente escape a los elementos encendidos que conmueven la tierra. No es suficiente que salgan por allí. Entonces, ¿qué más sucede? El suelo se levanta entonces y se hincha como las olas de la mar. Aparecen grandes grietas
y algunas veces ciudades, aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra. Estas maravillosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de su rápida destrucción. ¿Y no estamos viendo esto ahora como nunca? Sí, podemos pensar en que si el Vesubio, Pompeya, situaciones del pasado, pero ¿no estamos viendo cómo todo esto cada vez está yendo a más? Que cada vez hay más advertencias y hecho ya en sí de volcanes que entran en erupción, cómo la tierra también se rasga por terremotos y que sucede todo eso que aquí se ha descrito. Se intensifica. ¿Por qué se intensifica? ¿Será por el cambio climático? ¿Será porque nosotros ya somos muchos y pisamos demasiado fuerte la tierra? Pues ya veis por qué será. Es la advertencia que debería ponernos en guardia, saber que son las señales de que pronto va a regresar Jesús por segunda vez. Y la profecía se está cumpliendo delante nuestro. Y la ciencia intentará seguir buscando aún porqués. Y cierto, causas físicas las van a encontrar, pero no podrán entender el por qué cada vez esto va a más. Solo la palabra de Dios, solo la profecía, nos es dada como advertencia para podernos dar cuenta que la Biblia no miente, que la palabra de Dios es la que es, y que ya podemos prepararnos porque viene todo esto, la rápida destrucción. Primero las señales, los avisos, y a partir de aquí, ¿quién va a reaccionar? Ya debería estar el mundo entero reaccionando. Solo tenéis que poner las noticias una semana seguida para daros cuenta que esto es un continuo. Cada día, siguiendo las noticias, puedes ver seísmos, volcanes. ¿Qué está pasando? No, es que algunos dicen, es que ahora hay más medios de comunicación y uno se entera más. No, porque hay registros desde hace ya bastantes años. Y es más que seguro que esto está yendo a más. Y por tanto, si hasta los hombres de ciencia nos lo muestran con estadísticas, no vamos a decir nosotros que esto no está sucediendo. Estamos siendo avisados. Cosas que acontecieron volverán a pasar, pero esta vez no será un punto y seguido, será para un punto y final. Las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron a las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación. Fijaos, era agua que brotaba de abajo y agua que se desplomaba de arriba. Todo cambió. Esa cantidad de agua brotando por todos lados, saliendo por todos lados, es lo que terminó siendo el diluvio. No solo era un descenso de aguas, era mucho más que eso, acompañado de todo lo otro que hemos visto. Pero ahora nos va a dar más detalles de todo esto, precisamente. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron a las aguas del cielo. La obra de desolación se iba a consumar de esta forma, sobre todo por agua. ¿Pero creéis que ahora volverá a ser lo mismo en la segunda venida de Jesús? ¿Recordamos el pacto de Dios? Sí, hubo un pacto de Dios con el hombre, lo vimos la anterior vez, el arco iris. El mundo jamás volvería a ser destruido por el agua, iba a ser destruido de otro modo. Vamos a ver la explicación que nos va dando ahora de todo ello. Desde el diluvio, el fuego y el agua han sido instrumentos de Dios para destruir ciudades impías. Estos juicios son enviados para que los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad, tiemblen ante su poderío y reconozcan su justa soberanía. ¿Cuántas ciudades están siendo destruidas por inundaciones? ¿Cuánto hay también de incendios? Y la gente, tantísima, sigue sin reaccionar.
Algunos sí, cuando vienen las desgracias, entonces, hay que buscar a Dios, hay que buscar una solución para esta vida que llevamos. Sí, sí. Pero a veces pasa un poco de tiempo más y si no sucede ninguna otra cosa acerca de ellos o que los afecte, vuelven a lo de antes. Algunos no, gracias a Dios, reaccionan ya para siempre, pero no todos. Pero el Señor tiene que seguir haciendo que estas cosas sucedan. Sucedió por agua en el diluvio, sucedió en Sodoma y Gomorra por fuego. ¿Y la gente sigue aprendiendo la lección para algo? No, ¿qué va? Hay que defender todo lo que dice lo contrario a la palabra de Dios. Aún siguen en sus 13. No han aprendido la lección de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué están haciendo? Aprobando lo mismo que se hacía antes. ¿Y creéis que no vamos a ser destruidos por fuego esta vez? Mirad cómo continúa. Cuando los hombres han visto montañas encendidas arrojando fuego, llamas y torrentes de minerales derretidos, que secaban ríos, cubrían populosas ciudades y regaban por doquiera ruina y desolación, los corazones más valientes se han llenado de terror, y los infieles y blasfemos se han visto obligados a reconocer el infinito poder de Dios. Cuando ven la desgracia ya encima de ellos, la hecatombe absoluta, entonces se dan cuenta de que no son nada. Entonces hay un poder superior a ellos. Pero es curioso, aún muchos, ni viendo estas cosas, llegan a acercarse a Dios en lo más mínimo. Aún siguen creyendo que no lo hay, dicen, sobre Dios. Si Dios existiera, estas cosas no pasarían. Pues que lean un poco la Biblia, que se darán cuenta de la historia de la humanidad, por qué suceden estas cosas. Pero muchos no quieren hacerlo. Quieren seguir su vida sí o sí. Quieren seguir sin estar en conformidad con la voluntad de Dios y su ley. Buscarán siempre excusas, pero qué pocas veces van a reaccionar para bien. Y yo me pregunto, ¿qué más puede llegar a hacer el Señor para que esta gente crea? Para que la gente despierte, si ya no lo hace ni ante tanta desgracia tantísimas veces. ¿Qué más debe hacer? Se les muestran las verdades arqueológicas, se les muestran las verdades proféticas, se les muestran las verdades tanto como sea posible, pero no hay forma. Como mucho quieren ver milagros, pero ya sabéis que va a venir alguien haciendo milagros antes que el mismísimo Jesús, y van a creer que es el mismísimo Jesús. Y van a ser engañados porque su confianza no estará puesta en la palabra de Dios con toda su base, sino en los sentimientos, las emociones, todo lo que capten. Y así se van a perder engañados. Engañados porque en el fondo no querrán seguir la ley de Dios. No querrán seguir de verdad al Señor amándolo. Y creerán que con eso podrán seguir haciendo la suya. Por eso la mayor parte del mundo se va a perder. La gente no debería fijarse solo en milagros, se debería fijar en la palabra de Dios tal cual es, porque el diablo obra milagros engañosos, y advertidos estamos en la palabra de Dios, y lo hará más aún hacia el final. Qué triste tener que sujetarse a milagros para tener un tipo de fe que además va a ser para caer en error y en engaño absoluto. Por tanto, en perdición. Los antiguos profetas, al referirse a escenas de esta índole, dijeron: «Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las gentes temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo terriblezas cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza la mar y la hace secar, y agosta todos los ríos.
Estos son los textos que están en Isaías 64, del 1 al 3, y Nahum 1, versículos 3 y 4. Está haciendo una descripción. ¿Es solo cuestión del pasado o es algo que también atañe al futuro? Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto ahora serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Los montes tiemblan de él, y los collados se deslíen, y la tierra se abrasa a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y contúrbalos. Nahum 1, versículos 5 y 6, y Salmo 144, 5 y 6. Esta descripción, ¿para cuándo creéis que es? Esta descripción, al igual que la anterior, nos está llevando a la segunda venida de Cristo. Estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento, porque estos textos son del Antiguo Testamento, antes que Jesús apareciera en Belén. Era su propia profecía, dada a esos señores que, jugándose la vida, hacían precisamente esa labor, la de los profetas de Dios, tan incomprendida, pero tan clara y contundente, que nadie podía negar, por más peros que pusieran. Y toda la descripción que estamos viendo en estos textos, ya lo veis, todo abrasado, todo fundido, por tanto, todo quemado con fuego. Pero aún hay más. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Fijaos qué descripción en este solo texto, Prodigios arriba en el cielo, algo va a pasar, pero además señales en la tierra, abajo en la tierra, dice, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué va a suceder? Que se vea también sangre. ¿No os recuerda esto a ninguna plaga? No solo a plagas del antiguo Egipto, sino a las plagas finales descritas en Apocalipsis, que va a suceder con el mar, con los ríos. Nos está avisando, Y dice fuego y vapor de humo, por si fuera poco. Y añade otro texto. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Fijaos que lo que hemos leído son versículos que se hallan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 19. Es el Nuevo Testamento ya. Pero después también en Apocalipsis 16, versículos 18, 20 y 21. Por tanto, nos está haciendo una descripción de lo que acontecerá cuando, al fin de los días, cuando Cristo regrese. Nos está haciendo una descripción de las plagas finales. ¿Y ya os habéis dado cuenta de la magnitud de todo ello? Habrá un terremoto como nunca ha habido. ¡Como nunca! Por tanto, si ha sido como nunca, ya os podéis imaginar qué caos va a generar la venida de Cristo. Pero no solo esto, se añade también todo lo que dice aquí. Toda isla huyó. Imaginaos dónde van a parar. Los montes no fueron hallados. ¿Qué sucede? Los montes no son hallados, se van, se desploman. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, aproximadamente unos 25 o 30 kilos por cada piedrita de granizo. ¿Entendéis lo que es eso? Os recomiendo que miréis un libro, El conflicto de los siglos. Vais a ver una descripción que se hace, que hubo en alta mar, de un granizo que no era así ni de casualidad, pero era mayor de lo normal, de lo habitual. Y vais a ver una descripción histórica que Ellen White recoge en su libro y lo plasma, para que pensemos que si llegó a hacer ese destrozo de mástiles, brazos cortados en los marineros y demás,
¿Qué va a ser cuando caigan? Una vez más hago la expresión típica de un pintor, como ha sido mi oficio de toda la vida. Bidones de pintura cayendo a gran velocidad desde el cielo, porque cuando cae el granizo ya veis con qué impacto llega a caer, a qué gran velocidad. Imaginaos 25-30 kilos cayendo por todos lados así, con qué fuerza, después que además suceda todo eso. ¿Os dais cuenta de lo que espera este mundo? Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. Y ahora, una vez más, os remito a la imagen que está a mi espalda. ¿Entendéis ahora mejor con este texto esta imagen? Esto que aún no terminan de explicarse cómo se produce, que hay algunas teorías pero no terminan de cuadrarlo. Pues rayos del cielo llegan a hacer algo, se unen con el fuego de la tierra, como veis en esta imagen. Y las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. ¿Vais entendiendo por qué sucede esto cuando hay volcanes? ¿Vais entendiendo que esto sucede evidentemente por cuestiones físicas, pero que estaban descritas, que esto no es de ahora, y que esto se va a producir como nunca cada vez más hacia el fin del tiempo? Esta imagen que veis y otras que podéis buscar en internet son imágenes relativamente recientes, de hace muy pocos años para acá, cuando se producen esas explosiones de cráter, de volcán con lava y otro tipo de erupciones, y aparecen estos rayos. Pues todo esto es el aviso que estamos teniendo, y aún no somos conscientes de que todo esto que fue escrito hace tantos años es dado especialmente para que nosotros reaccionemos a tiempo. ¿Y a qué esperamos? Tan duros somos de cerviz. ¿Qué más queremos? La lectura sigue. Vamos a continuar con ella, porque ahora nos dice esto. Masas incandescentes fundidas, arrojadas en los ríos, harán hervir las aguas. Arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se esparcirán por la tierra. Esto es lo mismo que aconteció en el diluvio, ¿eh? Los ríos se secarán, la tierra se conmoverá, por doquier habrá espantosos terremotos y erupciones. Esto era profecía en 1800 y pico, en 1900, al origen de esos años. Pero ahora es una realidad absoluta, porque ahora esto está aconteciendo como nunca. Pero cuidado, esto es solo el aperitivo, porque lo que viene es todo esto que está descrito aquí, multiplicado por a saber cuánto más. Y todo esto es lo que va a acontecer hasta llevarnos a la segunda venida de Jesús. ¿Aún no queremos aceptar las profecías de Dios? ¿Aún queremos seguir diciendo que todo son casualidades? ¿O es que las profecías las provoca el hombre para que se cumplan, como dicen algunos? Pues vaya criterio de la altura de la suela de un zapato. Vaya criterio. Como si nosotros fuéramos capaces de provocar todas estas situaciones cada vez más. Sí, algunos dirán, es que hay elementos, máquinas para generar esto, ya lo sabemos, lo hemos presentado, la máquina de generar terremotos, por supuesto. Algunos dicen que también se pueden provocar erupciones volcánicas, puede ser. Pero es que esto va pasando cada vez en más lugares. Y esto cada vez va más. Y esto no lo puede provocar solo el hombre, porque en según qué lugares, ¿qué sentido tiene generar todo esto cuando algunos de estos países están también en miserias? Podemos decir, mira, esto sucede en Estados Unidos, lo provocan los rusos, vale. Esto sucede en Rusia, lo provocan los estadounidenses, vale. Eso sucede en Irán porque hay intereses, vale. Pero ¿y en lugares tan remotos donde pasan precisamente no por grandes riquezas y opulencias, y también les sucede todo esto? ¿Qué explicaciones les damos?
¿Qué explicaciones podemos dar que solo serán peros para no aceptar la verdad que está siendo una evidencia delante nuestro? Así destruirá Dios a los impíos de la tierra, pero los justos serán protegidos en medio de estas conmociones como lo fue Noé en el arca. Una vez más, todo esto lo estamos haciendo y leyendo para remitirnos a lo que pasó en el diluvio, a lo que simbolizaba la salvación dentro del arca, que era el mismísimo Jesús dando la salvación a su pueblo. Y la historia se va a repetir de un modo distinto, pero se va a repetir. Solo en Cristo habrá salvación. Y habrá gran desgracia por todos lados, pero el pueblo de Dios estará siendo protegido en medio de estas conmociones. Es promesa divina y se va a cumplir. Dios será su refugio y tendrán confianza bajo sus alas protectoras. El salmista dice: porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Fijaos qué dos textos tan maravillosos, son dos promesas. El primero ya nos dice claramente que si nuestro Dios es nuestra esperanza, si Él es nuestra habitación, por tanto, no seremos afectados por esto. Y me detengo un momento aquí para decir, fijaos, la mayor parte de gente habrá desechado el mensaje final del cuarto ángel. El mensaje que se da último para advertencia a todo el mundo, a todas las naciones, en todos los idiomas, a cada persona. La mayor parte no querrá saber de él. Gracias a Dios habrá muchos que van a reaccionar, pero van a ser una minoría en comparación con el mundo entero, como sucedía en los tiempos anteriores al diluvio. Igual. Pero a su vez, fijaos que aquí se está utilizando algo. Al Altísimo por tu habitación. Nosotros habitando, ¿dónde? En Él. Por tanto, salvación en Él. Pero todo esto es para preguntarse, de esta gente que no habrá querido saber nada de la fe, de la doctrina auténtica, de seguir de todo corazón al Señor, y se habrá puesto del lado de los perseguidores y no de los perseguidos. Resulta que por un momento estarán bien, y los que lo pasarán mal serán el pueblo de Dios, que muchos de ellos morirán al martirio otra vez. Ya lo estamos contando en el tema de los valdenses. La historia se va a repetir. Pero a su vez, pensad que esto les va a durar poco, porque al final, quien va a perecer van a ser ellos, los perseguidores, y no los perseguidos, porque habrá un grupo de perseguidos que seguirán vivos hasta el final, porque habrán puesto al Altísimo por su habitación. Fijaos, ¿vale la pena querer seguir con tu vida y pasar al final a ser perseguidor, en vez de aceptar a Dios, pasarlas mal un tiempo y después ser salvo por la eternidad? Sabiendo además que eso es lo correcto. Pero hemos utilizado la palabra habitación aquí en este texto bíblico, ¿verdad? Mirad cómo continúa esto. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, o sea, algo que nos cubre, tabernáculo, en el día del mal. Por tanto, ¿cuándo vuelve el Señor a la tierra? En la fiesta de tabernáculos. Entre septiembre y octubre de 2031, el Señor vuelve cuando se cumplen los 6000 años de pecado, y ese margen de ese año, que una vez más será año nuevo, como Pascua, pero en el otro calendario, también dado por Dios, tal como hemos explicado a lo largo de bastantes temáticas. El texto nos lo está diciendo. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Vamos a ser preservados. Por tanto, tendremos un año de ser preservados de las plagas, mientras los otros tendrán un año
de ser exterminados por las plagas. Y ellos ya no podrán cambiar de bando, nosotros tampoco. Cada uno tendrá su futuro decidido porque su decisión habrá marcado su salvación o su pérdida eterna. Y cuando termine ese año de plagas, tendremos ese tabernáculo cubriéndonos de nuevo para poder conseguir la salvación definitiva en el momento del retorno de Cristo. Nosotros no vamos a perecer por el fuego final con la gloria majestuosa de Dios viniendo en las nubes. No vamos a perecer por ese fuego, el resto del mundo sí. La promesa de Dios es: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Todos estos textos son los que veis aquí. Salmos 91, versículos 9, 10 y 14, y Salmo 27, versículo 5. Una vez más, los salmos dándonos indicios de las cosas que acontecerán, no en un futuro lejano, en un futuro de aquí a muy, muy poco tiempo. Nosotros vamos a seguir con la lectura de este libro, donde vamos a hacer un retroceso en la historia, para terminar de captar aún más cosas. Y volveremos incluso hasta a la semana de la creación. Veremos aún unos detalles que nos servirán para entender lo que vendrá después. Pero a su vez, vamos a mostraros todo ese documento que hicimos filmado cuando estuvimos en el Monte Ararat, filmando todas esas partes que aparecen en estas lecturas sobre el Arca de Noé, sobre esos territorios. Y vais a ver toda nuestra experiencia plasmada allí. Ya sabéis que hemos mostrado fotografías, hemos hablado mucho referente a todo lo que hicimos allí, pero la filmación no os la hemos mostrado. Y vais a entender cómo después de estos años de haber estado allí, ahora esa filmación tiene todo el sentido de poderla mostrar, precisamente en este tema. Porque vais a ver que las palabras que dije allí, Biblia en mano, coinciden a la perfección con lo que hemos visto aquí. Realmente yo mismo me quedo sorprendido de por qué el Señor a veces no permite que mostremos las cosas cuando creemos que es el momento, y lo posterga para cuando llega otro momento que es el más adecuado y que Él sabía. Y solo puedo agradecerle a Dios por esto. Una vez más, que Dios os bendiga. Estamos avisados, el Señor vuelve pronto. No vamos a hacer nada ya para cambiar nuestras vidas y ponernos en consonancia con Él. No vamos ya a avisar al mundo que esto se acaba y que solo falta que vean a su alrededor para comprobar que las profecías se cumplen y que son las que están marcando el final de los tiempos. Hagamos la faena que debemos hacer. El mundo lo necesita. Muchos necesitan ser salvos. No todos lo querrán ser, pero hay muchos aún ahí fuera que sí aceptarán. Démosles el mensaje del cuarto ángel. Maranata 2031.